el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Bueno, pues te ponemos en antecedentes. Sonia es sexóloga, es conferenciante y escritora. Hace poquito ha salido su libro Feminidad Salvaje, que si no me equivoco va ya por la tercera edición, ¿no, Sonia? Sí. Justo ahora están imprimiendo la tercera edición. Estoy súper contenta con eso, la verdad. Ha tenido una acogida muy bonita y os lo voy a enseñar porque como me gusta mucho además que la portada es muy bonita, pues nada, eso, que aquí está, el librito. Bueno, enhorabuena, sabemos que el trabajo que lleva y lo importante que es, que a veces parece casi como una nueva maternidad. Total. Cuando se publica. Total. Bueno, Sonia, pues un regalazo tenerte hoy. Justo estábamos conectando y se está diciendo a Miguel Ángel, digo, este de los directos que quiero disfrutar mucho, ya no solo como parte de Creada, sino como mujer, porque es algo que creo que es súper importante. ¿Por qué hablar en una cuenta sobre separaciones conscientes de deseo sexual y sexualidad femenina? Porque nos sorprendió mucho cuando fuimos trabajando con mujeres, el 96% de las personas que vienen a pedirnos ayuda y quienes de nuestra comunidad creada son mujeres. Y cuando estamos en sesiones nos llevamos una desagradable sorpresa con una realidad en la que venían con secuelas emocionales de haber consentido sexo cuando no lo deseaban. Y de haberlo consentido, bueno, hay dos motivos principales, aunque hay un montón, pero dos principales, que era para evitar que la pareja o expareja se enfadara o para tratar de evitar así una separación, un divorcio que después llegaba. El daño era muy grande. Cuando después hicimos una publicación en redes sobre este tema, los comentarios y los testimonios que llegaron fueron muy preocupantes y entonces lanzamos una encuesta. Y en esa encuesta el 75% de las mujeres de la comunidad creada que contestaron decían que sí, que con sus exparejas habían tenido sexo sin desearlo. Y es cuando, bueno, pues partimos de una falta de educación sexual abismal. Hay mucho desconocimiento y nosotros pensamos que sin una sexualidad plena y gozosa difícilmente podemos tener una vida plena y gozosa. Y es donde dijimos, bueno, pues ya que la separación supone ese momento de reinvención personal, puede ser un gran momento para también adentrarnos en las profundidades de nuestro ser, que tiene que ver mucho con la sexualidad. Y de ahí, Sonia, que quisiéramos contar contigo para que aportáramos un poquito de luz en este ratito. Es un tema, la verdad, es un tema muy amplio también de abordar. Al final nos tenemos que ir muy atrás porque ya no solamente es cómo vivimos la sexualidad en pareja o cómo lo viven estas mujeres en concreto, porque, o sea, no solamente en el caso de las separaciones, quiero decir, sino que al final hay una vivencia muy generalizada por parte de las mujeres de el sexo en pareja como, y digo literalmente porque sale muchas veces en las consultas, como un servicio que se hace, ¿no? Algo que das a tu pareja porque... Claro, es que lo que hay detrás de esto es una educación, no solamente una educación que nos dice cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad las mujeres, o más bien cómo no tenemos que vivir la sexualidad las mujeres y cómo sí obligatoriamente la tienen que vivir los hombres, sino que además parte también de una cultura con una mirada muy machista que nos coloca en lugares desiguales, ¿no? A unas más al servicio y en un lugar pasivo de objeto sexual y a otros en un lugar a la contra, ¿no? Como de activo de búsqueda y muy azuzado de que si tú quieres ser un hombre de verdad, lo que tienes que hacer es mostrar que tú quieres sexo constantemente y que no tienes ningún problema con tu deseo y que cuanto más sexo tienes, más hombre y mejor eres reconocido, ¿no? Validado socialmente. Entonces, aunque a veces cuando digo estas cosas generales, siempre digo, y muy puntual, porque generalmente son muy bien acogidas, porque obviamente es nuestra realidad. Bueno, es que yo no lo vivo así. Bueno, ya, pero que tú no lo vivas así individualmente no quiere decir que no sea parte de nuestra socialización de género, ¿no? Entonces, claro, como punto de partida, esto que me planteáis es muy, muy frecuente. Cada persona lo vive o tiene una consecuencia para la vivencia de la sexualidad que en cada mujer o en cada pareja después será muy concreta, pero claro, es que venimos de una educación que nos enseña a vivirlo así, que ya no solamente es que no nos permita a nosotras conectar con nuestro placer sexual desde niñas, o sea, ya desde niñas se nos está dirigiendo
no te toques ahí, siéntate con las piernas cruzadas, no grites, no saltes, no vayas descalza, no te muevas. O sea, como que se nos ha educado en la restricción, no comas eso, a ver si vas a engordar y entonces a nadie le vas a gustar. Como tenemos una carga de mochila cultural tan grande en la restricción de todo, que no iba a ser menos en lo sexual. De hecho, lo sexual es uno de los grandes pilares de control de los cuerpos de las mujeres, al final, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo vamos a vivir en ningún momento una sexualidad plena? Empezando, porque yo siempre pregunto antes, ¿cómo la vivimos con nosotras mismas? Porque pretendemos vivir una vida sexual plena en pareja, pero no nos permitimos vivirla con nosotras, es algo que siempre está al final de la lista, algo que, y voy a citar mitos, que por supuesto son mitos, eso lo quiero recalcar, que se hace pues, en una etapa de la vida, la adolescencia, cada uno tiene su creencia, que se hace cuando estás soltera, un poco a la desesperada, cuando no te queda otra opción, que cuando tienes pareja no se hace, y si se hace con culpa, porque para eso está tu pareja, ¿no? Y además aquí, pues que podría estar haciendo aquí un speech, cortadme, ¿vale? Aquí se junta con dos mitos, ¿no? Porque no se hace en pareja y cuando se hace con culpa, ¿no? Esto es una creencia muy habitual, pero que además se enlaza con otro mito, que es el de que digo yo muchas veces, que me he inventado, pero es que esto es así, ¿no? Que lo llamo la mirada de la carencia, ¿no? La carencia del deseo, la mirada carente, ¿no? De la escasez. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo me he acostumbrado a vivir mi sexualidad como algo que no hago con deseo, que no me apetece, que no disfruto, porque normalmente tengo un sexo para otro que no me tiene en cuenta a mí, lo que ocurre es que cuando aparece ese deseo, por lo que sea, porque de repente ha habido un estímulo que puede ser inconsciente, porque he visto, voy a poner ejemplos concretos, digo de broma, pero que suelen ser muy habituales, porque he visto Outlander y el personaje de Jamie Fraser me ha puesto a tope, por lo que sea, de repente conectas con tu deseo y está esa urgencia de, si aparece, lo tengo que usar sí o sí, porque si no lo uso voy a perder una oportunidad y a saber cuándo va a volver a aparecer, ¿no? Entonces, como no coincida en ritmo con la pareja, bueno, como que al final se junta con un montón de cuestiones. Y en ese escenario, ¿cómo vamos a poder disfrutar de la sexualidad? Pero lo que quiero decir es que ya no solamente, como por recoger un poco y cerrar esa cuestión, aunque supongo que ahora abordaremos más profundamente, no se trata solo de la vivencia en la pareja, que por supuesto ahí hay mucho de lo que hablar, sino previamente a la pareja, el origen es mucho más antiguo. Tiene que ver con nosotras y con cómo nos socializamos como mujeres y con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y más concretamente, cómo nos relacionamos también con la masturbación. Porque si tú te masturbas saludablemente, no te da vergüenza, no te sientes culpable, sabes que es algo maravilloso. Además es que digo yo, imagínate, a mí me gusta mucho el humor, porque al final el humor rompe muchas tensiones y con lo sexual a veces es necesario, ¿no? Imagínate que para mí, que es un placer comer cruasanes, me dijesen, comer cruasanes es la cosa más saludable que puedes hacer, cómete todos los que quieras, porque todos los que te vayas a comer, todo eso es el extra que te lleva saludable para tu cuerpo, ¿no? Que no tuviésemos como esa mirada de la culpa, del dulce, ¿no? Pues la masturbación es eso, es algo que puedes hacer cuando quieras, tú sola, no necesitas a nadie, que te hace liberar oxitocina, endorfinas, o sea, que te conecta con tu cuerpo, es que no tiene nada malo, ¿no? Si lo mirásemos desde ahí y tuviésemos esa experiencia con nosotras desde siempre, cuando llegas a una pareja, y un poco esto también lo cuento en el libro, utilizando mi propia historia sexual, pero que ahí hay como mucha parte personal para poner encima de la mesa un ejemplo o ejemplos claros, ¿no? Cuando llegas a compartirte dices, a ver, esto yo sé lo que es disfrutar y esto no es. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Tienes más capacidad de cuestionar la sexualidad que estás viviendo. Pero si no has disfrutado tú por ti misma, pues lo mismo dices, pues vaya, me han engañado, me han dicho que el sexo era esto y pues bueno, pues era mentira. Y ya está, y nos quedamos en eso, ¿no? Y luego en un bucle de culpa, de responsabilidad. Así que ahí ir tirándome del hilo, que yo podría hablar 7 horas sola de esto. Pues precisamente, Sonia, en referencia a una de los apuntes, ¿no?, que acabas de hacer y que nos parece muy importante, el tema de los mitos. Hay un mito muy extendido que es con respecto a los hombres, como que solo fuera patrimonio nuestro el tener el deseo sexual, ¿no? Que como que las mujeres no pueden ser las portadoras de ese deseo, ¿no? Y es un mito que además, bueno, pues tiene sus consecuencias fundamentalmente para las mujeres, pero también es una carga, ¿no?, que soportan y soportamos, ¿no?, los hombres. ¿Cómo podríamos ayudar para desmontar un poco este mito? Claro, es que al final, cuando inicio cualquier acompañamiento, también acompaño muchas parejas y es algo que me apasiona,
yo digo, aquí no hay varita mágica. Este trabajo es un camino de sesión a sesión, de hacer trabajo entre medias, de proponer reflexiones. O sea, al final no hay una forma de deconstruir ese mito porque no es un objetivo en sí, quiero decir, es un camino que vamos a tener que hacer. Y yo cuando trabajo con parejas, que el 99% son parejas heterosexuales, digo, es que este camino lo vamos a tener que hacer siempre. O sea, no va a haber un momento, porque también tenemos un poco como esa mirada como muy capitalista de el aquí y ahora, lo pido por globo y me llega ahora, ¿no? Entonces es un poco esa mirada ya que pasa a todo, o sea, incluso a la terapia psicológica, me da igual al uso, pero que también a la parte sexológica, ¿no? Entonces llegas aquí pensando que sin hacer ningún cambio, tú vas a poder vivir una sexualidad diferente a la que has vivido sin traspasar ninguna incomodidad y en 5 sesiones que yo te voy a afirmar que tú vas a hacer 5 sesiones. Y esto no funciona así. Si tú llevas toda tu vida, me da igual, puedes tener 30, 40, 50, 60 años, 65 años, como hay mujeres que tengo, y tú has podido vivir toda tu vida desconectada de tu placer. En parejas que llevan 20 años juntas, parejas que llevan 35 años juntas. Y si nunca has conseguido, por ejemplo, casos concretos, ¿no? Nunca has conseguido un orgasmo en pareja en 35 años, ¿qué te hace pensar que en 5 sesiones tú esto lo vas a solucionar? Es que no hay un manual, ¿no? Entonces, para mí es muy importante decir, este camino que empieza ahora, y ahora bien empezado está, es decir, nunca es tarde para hacerlo, porque siempre vamos a poder conquistar el bienestar sexual, no importa la edad que tengamos, no tiene fin, porque tenemos tan asentada la mirada de lo que tiene que ser la sexualidad, ya no te digo, tenemos tan asentada la mirada de lo que tiene que ser la pareja, que esto, por toda una vida que estemos trabajando, no vamos a llegar a un lugar en el que haya paz, de decir, como con todo, como cuando trabajo en el individual, el cuerpo, ¿no? No vamos a llegar a un momento en el que digamos, yo ya estoy a gusto con mi cuerpo. Si lo que me han enseñado, porque es lo que interesa, es que tú estés a disgusto con tu cuerpo. La historia es identificar que detrás de toda esta forma de relacionarnos hay todo un sistema antiguo y toda una historia que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, no lo podemos deconstruir ni en un solo consejo, ni en una vida. Tenemos que estar haciendo ese esfuerzo de poner conciencia, reflexionar de dónde vienen estas cosas, a veces confiar, y en este caso, también enlazando un poco con lo que me decías, Miguel, de los hombres, es verdad 2 cosas. Que quien trabaja conmigo, por lo general, ¿vale? Porque hay veces que siempre llegan por ellas, eso es una generalidad, pero ya en muchos casos me encuentro que ellos ya conocen mi trabajo y se sienten a gusto desde el principio. Y hay alguna vez que me pasa, pues que el hombre no conoce de nada mi trabajo y de primera se lleva como, ¿no? Como que pareciera que le estoy aquí dando, que a veces digo, tranquilo, que no voy a sacar la fusta, pero esto es importante que lo pongamos sobre la mesa. Pero generalmente los hombres que trabajan conmigo ya conocen mi trabajo. Y me encanta porque al final veo muchas ganas de cambiar cosas en los hombres, como mucha necesidad de entender, porque tampoco nadie se lo ha explicado. Y a mí eso es algo que me enternece mucho, porque si ya me ha pasado con las mujeres en 10 años de trabajo, el ver como esas ganas de conquistar la sexualidad, que me emociona mucho, pues encontrármela en los hombres también es algo que me parece necesario, ¿no? Como de reconocer, de decir, sí hay un movimiento de gente que está queriendo cambiar. Ahora, luego, cuando comparto con mis compañeros o compañeras de sexología, bueno, pues no es lo general. Yo tengo un poco de sesgo, porque al final, si vienes y conoces mi trabajo, sabes que trabajo con perspectiva feminista y como estés muy cerrado, no vas a querer trabajar conmigo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues bueno, es más fácil como reconocer ese lugar. No me recuerdo la idea que iba a decir con respecto a los hombres, pero sí como esa necesidad de que hay mitos que tenemos que deconstruir y que si estamos abiertos, iba a decir, porque claro, muchas veces a ellos les puede costar más resistencia. Y eso me ocurre mucho, por ejemplo, en los individuales. Cuando vienen ellas, y yo siempre digo, esto es un trabajo, como digo, la pirámide del bienestar sexual. Autocuidado, autoplacer son 2 autos. La cima de la pirámide es el placer compartido. Y a ese espacio tú sola no llegas. Si tú estás en pareja, a ese espacio tienes que llegar haciendo un trabajo paralelo. Tu pareja tiene que hacerse responsable también de su parte, porque también tenemos un poco la herencia, y esto seguro que lo habéis visto, bueno, encima si trabajáis 96% mujeres, pues ya ni te cuento, un poco como esa idea de que es nuestra culpa, que si no ha funcionado es mi culpa, porque yo no he cumplido con lo que se esperaba de mí como mujer, porque yo no te he dado el sexo que tú necesitabas, porque mi deseo ha fallado, porque algo en mí está mal, porque no he sido la mujer seductora que esperabas, como la carga siempre nuestra. Entonces, claro, esto genera mucha frustración, porque es que todos los mitos van por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando haces un trabajo individual y llega el placer compartido,
y has deconstruido todo lo que trabajamos, que dedicamos sesiones a hablar de esto y de repente dices, y también soy muy mal hablada porque me gusta romper un poco esa parte, ¿qué mierda me han contado? Esto pasa en todos los procesos, que las mujeres dicen, pero vamos a ver, o sea, es que jamás me había planteado yo la sexualidad de esta manera. Y hay un punto como incluso de enfado, ¿no? De decir, joder, qué fuerte, es que es verdad, es que yo lo he vivido como un servicio, es que me niego, es que yo tengo derechos, es que en mi cuerpo nada está mal. Y tú quieres compartirte con tu pareja desde ahí y gozar. Si tu pareja siente resistencia, y esto sí que lo veo un montón en los individuales, porque ellos no están haciendo el mismo proceso, entonces lo sienten a veces como una amenaza. Y os cuento como anécdota otra cosa que me pasa mucho, que es que cuando la gente en mi entorno, hombres, no voy a decir generalmente, pero bueno, me ha ocurrido varias veces, de repente, eres sexóloga, jo, pues mi mujer tendría que trabajar contigo. Esto me ha pasado a lo largo de los años muchas veces. Y yo digo, sí, al principio a todos os encanta, porque cuando pensáis en la sexología pensáis como en la follóloga, que va a venir aquí a que tú tengas más sexo con tu pareja. ¿Y sabes qué pasa? Justo lo contrario, que cuando llegan a trabajar y empiezan a deconstruir todo y se dan cuenta del tipo de sexualidad que están teniendo en pareja y que su pareja ya sea más consciente o inconsciente, porque puede ser una parte también aprendida que tú no le habías puesto conciencia y no te has planteado ni cuestionado, ¿vale? Cuando empiezas a darte cuenta de todo esto y tu pareja dice, vaya, si el problema no era yo, si no es mi deseo, si es que tú no me estás ofreciendo lo que yo necesito, si es que tú tampoco sabes cómo tocarme ni tienes mínima intención por aprender, si es que tú tampoco me acompañas en este proceso. Muchas veces ocurre lo contrario. Entonces, claro, desde ese lugar pues, puede haber resistencia, ¿no? En los procesos de decir, o sea, a mí esto me funciona, si a mí me han dicho que el sexo de verdad era el coito y a mí el coito me gusta y yo tengo deseo de tener coito más que mi pareja, pues entonces yo estoy bien, ¿no? Y desde esa resistencia difícil romper con mitos. Totalmente. Todas las personas tenemos que romper. Totalmente. Aquí a mí me gustaría recalcar algo porque para mí en mi experiencia personal fue clave, ¿no? Esa parte de que la relación sexual no es en pareja, empieza por una misma, porque la sexualidad empieza por una misma, pero claro, todo lo que rodea la sexualidad, el sexo es tan tabú y tiene tantos mitos que sobre la masturbación es como, no, yo eso no lo hago, líbrame, y es como... Wow, es empezar por ahí y esa parte del deseo, has dicho cosas y se me venían a la mente personas con las que trabajamos, porque también trabajamos con parejas y se me venía esa parte de servicio que has dicho, porque por desgracia lo vemos con mucha frecuencia, esa parte en la que hemos podido ver, hubo hace poco una feminista escribió un artículo muy bueno en El País que me gustó mucho, al leído de un libro suyo que decía que había mucha prostitución en los matrimonios. Hacía referencia precisamente, ¿no? A eso, bueno, pues yo traigo el dinero, él trae el dinero a casa en los casos que venimos todavía arrastrando porque elegimos la crianza, a mí me pasó, yo elegí criar y dejé de trabajar para criar y ahí esa cosa como decir, bueno, como unimos ese mito de que ellos tienen más necesidad, más esa labor de servicio de las mujeres, más venir de ser objetos sexuales, es un cóctel molotov que hace que anulemos nuestro deseo y desconozcamos aún más nuestra sexualidad. Para mí ahí fue clave y fue un clic muy grande cuando me enteré, porque yo desconocía cómo era el clítoris y me enteré muy mayor, no sé tanto, pero dentro de la edad que tengo, lo grande que es el clítoris, ¿no? Y cuando hice esa reflexión que la escuché de somos las únicas que tenemos un órgano solo para el placer. ¿Cómo podemos creernos el discurso de que no tenemos necesidad o que nuestro deseo es inferior al de ellos? O que hasta el 98 no se conoció, gracias precisamente a otra mujer, cómo era el clítoris en todo su conjunto y solo se conocía la parte exterior que es ínfima respecto al resto de su tamaño. Entonces, la información yo creo que es poder para empezar a darnos permiso y a deconstruir todos esos mitos, porque hay uno de ellos que está muy extendido también, que es el de los juegos preliminares, que corresponde a una sexualidad muy coitocentrista, que es algo que todos los mitos yo me los creí todos. O sea, que no parto de información, sino de lo contrario, de haber partido de mucha desinformación y haber tenido mucho sexo sin placer, hasta que he ido deconstruyendo todo. Cuéntanos un poco esto de la sexualidad coitocentrista y lo que no es realmente. Claro, o sea, yo me he creído muchos mitos, tú y todas en el fondo, porque al final es la educación que recibimos y luego, ahora antes de matizar eso también diré
que el tema de romper con el coitocentrismo, de nuevo, y en la misma línea que decía antes, es un trabajo en el que vamos a tener que poner consciencia toda la vida. Porque por más que tú lo sepas, yo a veces me pongo de ejemplo, por más que yo me sepa la teoría como la mejor, ¿no? Porque al final, te quiero decir, lo tengo muy claro, trabajo con esta idea muy clara. Eso no quiere decir que luego en la práctica sea tan difícil de construirlo, muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que poner consciencia en ello y habrá veces que lo más fácil, pues digas, venga, pues ya está. Haces la práctica que conoces, como con todo, lo que ya conoces, lo más sencillo. Y es incómodo a veces plantear, bueno, pues si solamente tenemos un rato, no sé qué, no sé cuánto, es que, ¿qué hacemos? ¿Otra cosa? No, pues al final vas a lo fácil. Entonces, claro, hay que poner consciencia y muchas veces en este trabajo, en los acompañamientos pasa que cuando yo digo, es muy frecuente prohibir, entre comillas, el coito durante el proceso de acompañamiento, ¿no? Y entonces de repente cuando llegan a las sesiones y me dicen, jo, Sonia, pues que después del ejercicio que nos planteaste, pues es que al final tuvimos coito, lo hemos hecho mal, tal, un poco ese discurso. Yo digo dos cosas. Primero, aquí no se viene a sufrir, te quiero decir, a pedir perdón porque hayáis tenido un coito desde la culpa. No se trata de eso ni mucho menos. Ahora bien, el hecho de que lo tengáis no hace más que reforzar la idea de que solamente existe eso. Si estamos haciendo este trabajo, hacemos un ejercicio, ponemos conciencia y os excitáis, entran las ganas de compartir el cuerpo, tal cual. Y cuando aparece desde esa mirada de la carencia, yo digo, pues vamos a tener un coito, porque así tengo la sensación pasajera de que no tengo ningún problema. Es como, ay, ya está. Pues si hemos tenido coito, quiere decir que ya estamos curados. Esa idea de que yo vengo aquí a curar a la gente, ¿no? Pues ya no tenemos ningún problema. Es falso, porque al final va a pasar el tiempo y yo digo, si el reto mayor no es que trabajéis conmigo, el reto mayor es cuando ya no trabajéis conmigo, ¿qué vais a hacer para seguir teniendo encima de la mesa este tema? Y que no sea un lugar de reproche, sino que sea un lugar de divertirte, de curiosidad, de juego, hablar de sexo desde ese lugar. Porque generalmente cuando hablamos de sexo en este contexto, ¿no?, de pareja suele ser para recriminar, echarnos en cara, frustrarnos, ¿no? Al final juega un poco ese papel, ocupa ese lugar y no para divertirnos. Entonces hay que intentar que el sexo se convierta en algo divertido también desde ese lugar hablado, ¿no? Y sobre el tema del coitocentrismo, claro, sí nos dijeron, también es un poco la mirada reproductivista, ¿no?, del sexo, como la única... algo que digo también, de nuevo, autobombo. En el libro dedico 2 capítulos a la masturbación. Uno, para explicar por qué nos cuesta tanto masturbarnos, o sea, la historia de dónde viene todo esto, para que veamos que es que esto no es una cosa que te dijo tu abuela o tu madre. No, no, no. Es que esto viene de siglos de historia aprendida que nos hemos tragado generación tras generación. Que aunque entendamos de dónde viene y la educación sexual que hemos recibido en nuestra casa, al final todas lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y muchas veces digo, sí, es importante que sepamos cómo nos educaron en casa, pero también lo hicieron pensando que era lo mejor para nosotras, para no caer en el a ver si vas a ser una guarra y eso que va a decir de ti, como en la sociedad, como para protegerte. Mal hecho, pero desde ese lugar, de intentar darte lo mejor. Entonces está bien entender que hay un porqué, que es el capítulo de no te toques, y luego todo un lugar de deconstruir todo eso, que es el otro capítulo, el tócate, ¿no? Entonces saber que todo esto tiene un contexto. Claro, desde esa mirada que recoge siglos de historia, que es muy reproductivista, el único lugar que tenía permiso para el sexo, el único sexo reconocido, porque la masturbación era un tabú y estaba mal, el único sexo permitido era el sexo coital en pareja heterosexual dentro del matrimonio, con esa mirada reproductivista de la Iglesia cristiana de, oye, pero es que esto es lo que tenemos que hacer, y por supuesto no para el placer, sino para reproducirse, ¿no? De ahí luego toda la movida cuando llegaron los anticonceptivos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esta cosa que parece como tan antigua y que no tiene nada que ver, sí que tiene que ver. Es que le damos esa mirada reproductivista de este es el único lugar posible. Como era el único lugar posible, no nos hemos ocupado de cultivar nada más. Es lo único que conocemos, porque todo lo demás es pecado, es sucio, es de gente perversa, tiene un montón de mitos. Entonces es un poco, yo digo, utilizo muchas veces esta película que es súper rara, o sea, no diré que sea buena, pero desde luego el concepto es bueno. No sé, hay una película que se llama El Bosque. Yo ahí lo dejo para que la gente lo vea, ¿no? Que es un poco esta idea de que, claro, si a ti te dicen que tú no salgas de aquí, porque si sales de aquí, lo que te va a pasar es lo peor, o sea, no hay vida después de esto, pues tú no vas a salir de aquí. Entonces esto es lo que pasa. Si a ti te han dicho que este es el único sexo posible, a lo mejor la cosa más revolucionaria que haces es tenerlo, pero fuera del matrimonio, o antes de... Pero todo lo demás es que ni siquiera existe registrado en nuestro imaginario erótico. Entonces, mucha parte del trabajo que se hace en sexología es pedagogía.
es hablar, reflexionar, entender, romper mitos, creencias limitantes acerca de nuestra sexualidad y luego cultivar espacios amplios para entender que no hay una sola forma posible de tener una plenitud sexual, en realidad. O sea, al final, es cierto que yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo. O sea, yo personalmente sí, porque sí que pienso que la sexualidad es una de las patas de nuestro bienestar y que la necesitamos plena para poder vivirnos de forma saludable, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Es una esfera más. Pero es verdad que, bueno, puede pasar que tú no tengas ningún problema con tu sexualidad, que no sea, o sea, que tú no necesites masturbarte o que no necesites tener sexo compartido, bueno, y que no lo vivas mal, porque para mí la satisfacción sexual no es que tú tengas sexo más de lo que tenías antes. La satisfacción sexual es que sea lo que tú estás viviendo te haga sentir bien. Entonces a mí me da igual cuando vienen las parejas y yo digo, vale, ¿con qué frecuencia tenéis relaciones sexuales? Ahí cae la primera trampa. Vale, os referís a coitales únicamente, ¿no? Porque al final no tenemos registrada otra cosa. Si yo pregunto relaciones sexuales, nadie piensa en una cosa que no sea el coito. Incluso aunque lo sepamos, de primeras, ¿cuál es la primera imagen que nos viene a la cabeza? Es lo primero. Aunque luego digamos, bueno, pero y además hay más cosas. Pero de primeras es que está tan arraigada esa idea que no es fácil quitarla de nuestro imaginario, ¿no? Entonces, al final, pues está esa cosa de que digo muchas veces porque es importante que si vosotros me decís, pues tenemos coito una vez al año, a mí esa información no me dice nada. Como si me dices que fue hace 6 años, es que me da igual. A mí lo que me importa es eso, cómo os hace sentir, porque esa es la cuestión. Si tú tienes una vida plena, satisfactoria y cada vez que tenéis sexo, sea coital o no sea coital, lo disfrutas y es maravilloso para ti y luego os caes con una sonrisa, pues bien está. Si es que luego para las necesidades individuales, si es que para eso está la autogestión, las manitas, la masturbación. Lo que pasa es que es verdad que si tenemos el deseo de vivir una sexualidad plena, primero tenemos que empezar por una y uno, cada uno por su parte de qué es para mí una sexualidad plena, y en este tampoco con los hombres hay un trabajazo brutal. Porque voy enlazando temas y luego me olvido de dónde era la raíz de dónde quería llegar. Porque yo muchas veces digo, sí, la masturbación como que ellos la tienen vosotros la tenéis como muy interiorizada. Claro, muy naturalizada porque al final os han alentado. Si un niño de 2 años se toca el pene, la gente pues se ríe, le hace gracia, jaja, no sé qué, pronto empiezas. Si una niña se toca la vulva con 2 años, se para, o sea, es el hielo. Se paraliza la gente, no sabe qué hacer y de repente ya te viene a la cabeza todo mi hija va a ser una guarra, mi hija, o sea, como que tienes realmente está esa idea. Entonces, claro, vosotros naturalizáis esa parte, la tenéis integrada como una parte de vosotros que nos genera generalmente, pero luego no se habla en pareja muchas veces, culpa, sabes que lo haces, pero en muchas ocasiones tampoco lo cuentas por si acaso, porque piensas que tu pareja se puede molestar o lo que sea, pero lo haces. Ahora, lo que yo digo, masturbación consciente, saber a qué ritmo te gusta, la temperatura a la que está tu pene, la textura, jugar con distintas posibilidades de temperatura, de textura, de presión, de lo que sea. Eso ya es como que entra risa. Pero es como, a ver, yo digo pajas conscientes, ¿no? A ver, Sonia, por favor. Pues no, es lo mecánico, lo que he aprendido de siempre. Y al final eso tampoco, a ver, es que eso tampoco es. Está bien que lo aprendas y que sepas lo que te hace disfrutar, pero si lo vivimos desde un lugar de descarga, no es consciencia de la vivencia de nuestra sexualidad y nuestro placer, ¿no? Entonces necesitamos ese lugar para hablar de nuestra masturbación y de satisfacernos a nosotras mismas, y luego la cuestión está en cómo nos encontramos, sabiendo que cada persona tiene su ritmo, que es normal que no nos apetezca igual, que tú un día tengas deseo y yo no, o que tú 3 días tengas deseo 3 veces, no digo 3 días seguidos, y yo no lo tenga, o al revés, es que es normal, es que los ritmos de cada persona, yo no tengo hambre a la misma hora que tú, solo que nos han dicho que a las 2 se come, y sí o sí, a las 2 se come, tengas hambre o no, esto se aplica a todo. Pues con el sexo, tradicionalmente ha pasado igual, las mujeres les dijeron que para que tu hombre se quede a tu lado, tú tienes que tener sexo con él. De hecho, esto es hace medio siglo, Sección femenina, de cómo ser una buena mujer, tu marido tiene que llegar a tu casa, que no te vea con los rulos puestos, Ahí ya te los has quitado, te has atusado y tú tienes que satisfacerlo sexualmente porque es tu función de buena mujer. Eso hace 50 años, en realidad. Entonces, bueno, un poco más. Pero al final estamos hablando de que, nada, es medio siglo. Entonces, en ese escenario estaba muy claro cuál era el papel de cada una. Y esto es como a las 2 se come, pues el sábado se tiene coito. Esto es así. Estaba hecho una rutina. En el momento en el que ha habido una revolución sexual y las mujeres han dicho,
hasta aquí. Bueno, gracias al feminismo, ¿no? Más largo de contar, pero la cuestión es, esto no funciona, nos plantamos, hasta aquí llego, yo ya no voy a hacer este servicio dentro de la relación heterosexual, se ha descojonado todo. Porque claro, la gente, yo digo, la gente no folla, esto es así, la gente no tiene sexo, pero porque en realidad es que llevamos de aprendizaje de cuestión medio siglo y todavía nos estamos reencontrando. Nosotras hemos hecho un larguísimo camino de deconstrucción muy profundo y estamos en todo, en grupos de coaching, en terapia, o sea, para todo utilizamos el acompañamiento profesional. Sin embargo, en el caso vuestro, en el masculino, todavía eso cuesta más, ¿no? Todavía no hay esa revolución que está pendiente también en lo sexual. Entonces, claro, desde ese lugar, el escenario es que al final las parejas heterosexuales tienen sexo en el periodo de la relación en la que hemos erotizado lo desconocido, lo nuevo, lo prohibido a veces, y ahí es donde nos encontramos eróticamente. Pero luego, cuando han pasado 20 años, y yo digo, pero, a ver, ese momento que teníais tanto sexo, ¿era un sexo pleno? ¿O era un sexo que estaba encendido por tu fantasía, por la expectativa que tú tenías, por lo que esperabas encontrar ahí y la película que tú te montabas? Pero real, y esa película es muy válida y la necesitamos 20 años después también, darle calentura a tu cabeza, ¿no? Estar en clave erótica. Claro, en ese momento en realidad no era tan satisfactorio tampoco el sexo. El problema es que como era lo que sabemos erotizar, pues en eso sí que nos encontramos, en esos ritmos. Pero luego no sabemos encontrarnos, me da igual, 10, 20 años después. ¿Y cuál es el panorama? Si hemos hablado de que esto es un panorama nuevo de hace medio siglo, pues la realidad es que ahora llega un punto en el que las parejas pasan el tiempo y no saben tener relaciones sexuales porque no saben cultivar el deseo, porque se creen, dan por hecho, una cosa que has dicho tú también, Miguel, esa parte como de que el sexo es un derecho que tú ganas cuando eres pareja, porque para eso eres pareja. Lo que hace a una pareja es el sexo, es el coito. Porque incluso vosotros, esta cosa yo también la pregunto mucho, si a ti te dicen una pareja amiga, nosotros no tenemos coito nunca, jamás tenemos coito. ¿Qué es lo primero que pensamos? Pensamos que son raros. Sí, que es raro, algo mal pasa, será que no se gustan, o sea, nos vienen todos los prejuicios aprendidos, que luego se aplican a nosotras también, como parejas, a nuestras parejas. Entonces, al final, de nuevo, no estás imaginario. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la mentalidad como del contador a cero, ¿no? Cuantitativa. Y desde ese lugar no hay posibilidad de disfrutar, ¿no? Entonces, salir del coitocentrismo no es tan sencillo porque nos expone a una incomodidad que es muy social, que es yo tengo coito y a veces me pesa más, o sea, me beneficia más. También por no caer en el paternalismo que a veces leo con respecto a estos temas, ¿eh? No tengas sexo sin deseo, porque no sé qué. Ya, pero es que muchas veces las mujeres no han aprendido a hacerlo de otra manera. No han aprendido. Es más, la respuesta sexual en muchas mujeres funciona de tal forma que el deseo llega después de la excitación. No en todas las mujeres funciona igual. No está mal que tú tengas sexo sin deseo si quieres tenerlo. Pero no es lo mismo. A veces no sientes deseo, lo tienes porque estás excitada y bueno, pues quieres y encuentras el deseo en esa excitación y viene después, en ese pasito de estar receptiva al contacto y no cerrarte previamente, como no quiero tener un coito, ni me beses, ni me mires, ni me toques directamente, ¿no? Entonces en ese lugar hay más posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que romper la idea del coitocentrismo nos expone a una incomodidad social muy grande. Porque al final, pues lo que decía, al final me beneficia más tener un coito aunque no quiera, aunque no lo disfrute, aunque no lo desee y no lo disfrute, porque me deja tranquila después, porque cumplo con el papel que tengo que cumplir de la buena mujer, porque mi pareja se queda contenta y a lo mejor tu pareja ni te ha exigido, ni te ha dicho, o a lo mejor sí, pero a lo mejor ni te ha exigido, ni tiene ni idea de que tú no has disfrutado en 20 años. Es que esto pasa muchísimo, porque a nosotras nos han enseñado a hacer un papel desde niñas en todo, pero a ellos, a vosotros, tampoco les han enseñado a leer la emoción, a leer el cuerpo, a saber qué hay en esa piel. Oye, ¿yo te gusto? No solamente es una cuestión de robot, oye, ¿cómo me gustas? Me pones un montón ABC. No es eso. Es una parte de sí, pero ¿y tú eso lo sabes leer? ¿A ti tu intuición qué te dice como hombre? ¿Tú sabes leer ese cuerpo? ¿Tú sabes si esa mujer está excitada, si está disfrutando, más allá de cumplir un papel? No, no lo sabes. Porque a nosotros nos han enseñado muy bien a hacer un papel y a ellos muy bien a que no sepan identificar al que se está haciendo un papel, ¿no? Entonces, claro, aquí es que estamos condenados muchas veces o hacemos un trabajo de conciencia o estamos condenados a la sincronía.
absoluta siempre, a no encontrarnos, a no gozar del sexo. Por tanto, ya está, el sistema lo ha hecho bien en ese sentido. Ya nos ha alejado de ese lugar de placer, porque el placer es muy revolucionario. Si nos conectamos con el placer como motor, que nacemos conectadas con el placer, nos mueve el placer de bebés, que nos desconecten de ese motor nos hace ser totalmente, bueno, todo muy matizable, pero más moldeables, ¿no? Si yo solamente vivo por el papel que tengo que cumplir hacia afuera, lo que se espera de mí, lo productiva que soy, pues ya está, estoy viviendo de cara afuera. Si yo conecto con mi placer, lo que a mí me apetece, si gozamos, disfrutamos y encima, cada vez que disfrutamos, que esto también es otra de las formas de romper con esto, si cada vez que yo tengo sexo, del que sea, es disfrutado, refuerzo la idea de que el sexo es algo apetecible para mí. Si yo me como un croissant y me gusta, sé que me lo voy a volver a comer, porque sé que me gusta. Si me como 400 croissants, yo sé durante toda mi vida que eso es un lugar, y si no me como un croissant en 3 años, yo voy a seguir sabiendo que el croissant es algo que a mí me apetece y algún día me lo comeré otra vez. Pero con el sexo no pasa eso. Te desconectas, pasa el tiempo en pareja, han pasado 2 años, 3, que no tienes sexo y total, si no lo disfrutabas antes, ¿cuándo va a ser más fácil? Como a veces me dicen las parejas, bueno, pues nada, estábamos esperando a que algo cambiase. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que si tú no has disfrutado del sexo en 15 años de relación, sin hacer nada, eso vaya a cambiar? Si tú nunca has reforzado la idea de que eso fuese algo satisfactorio que compartir. Hablo de extremos, ¿no? Luego todo es muy... luego hay que ver cada caso en concreto, pero bueno, ¿me entendéis por dónde voy, no? Entonces, al final, el coitocentrismo, ¿qué ocurre? Pues que es como comer croissants todos los días para comer, desayunar, cenar, merendar, fin de semana, todos los días. Tú vives a base de croissants. Pues yo los aborrecería al final, ¿no? Y todas. Pues pasa lo mismo con el coito. Si cada vez que hablamos de sexo es lo mismo, pues... Y además sin haber cultivado... Justamente en eso que estás comentando viene muy al caso. Hemos hablado de que venimos de una tradición, ¿no?, judio-cristiana que ha utilizado la culpa como moneda de cambio. Hemos hablado de esa mirada, ¿no?, coitocentrista en la que nos hemos educado y en la que tenemos, pues, de generación en generación ese pensamiento. Pero, como te decíamos, la mayor parte de nuestra comunidad son mujeres. También, a la luz de lo que decía, empezamos a pensar, bueno, yo lo digo abiertamente, y es porque hay un nivel de conciencia. Cuando son ellos los que son arrastrados, que en nuestro caso pasa igual, es porque el nivel de conciencia que se activa es más habitual primero en mujeres que en hombres, y mucho más amplio, ¿no? Para estas mujeres, ¿no?, ¿cómo les podríamos? Yo sé que la pregunta es amplia, que probablemente es difícil de acotar, ¿no? Y sería a lo mejor artificial hacerlo en 2 o 3 tips, ¿no? Pero si hay algo que se les pueda decir para que entendamos que no solo tienen el derecho a vivir su sexualidad en toda la plenitud, sino cómo se puede hacer para vivir la sexualidad en una amplitud más allá de este coitocentrismo. Pues, claro, a veces no podemos solas, esa es la realidad. O sea, no podemos romper con un gigante de siglos simplemente, bueno, pues eso, en la soledad de nuestra casa y sin compartirlo con nadie. Entonces, bueno, es entender que esto es un proceso, que es un camino. Y antes incluso de eso diré que, fíjate, porque me ha quedado como un poco esa cosa ahí, ya no solamente es que nosotras tengamos más conciencia para pedir ayuda profesional, que está claro, ¿no?, sino también más permiso. Porque, claro, también a ellos, o sea, el hecho de pedir ayuda es algo absolutamente antimasculino. Es como, no, yo puedo solo, la fuerza, la individualidad. La vulnerabilidad, al fin. Claro, la vulnerabilidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que desde ese lugar o abrazamos nuestra vulnerabilidad, y esto todas, nosotras también, pero nosotras hemos aprendido a la fuerza a abrazarla. Entonces, claro, el primer paso es entender todo este proceso de abrazar la vulnerabilidad en la que nos pone todo la historia, la mochila que llevamos a cuestas, ¿no? Y es, para mí, importante saber que es un camino de por vida, de conciencia, de cultivar, de mucho mimo, de escucharte a ti, y que no es solo la sexualidad. O sea, es que a veces es un camino que implica muchas cosas. A veces empiezas a trabajar la alimentación y sale la sexualidad, o trabajas la sexualidad y sale la relación con el cuerpo, o trabajas, es decir, que la sexualidad no es como todo, forma parte de nuestra vida y se ve influida por todo lo demás, igual que influye en el resto de pilares. Entonces, a ver, una buena forma, y es que aprovecho para decirlo porque es verdad, es el libro. En este libro, por ejemplo, también es verdad, claro, que llega hasta un punto de la vida, ¿no?, que es el mío, es el actual. Digamos que es un poco la edad adulta, la etapa fértil de nuestra vida, ¿no? Ya escribiré sobre cuando llegue a mi climaterio, cuando llegue a él. Pero
es un camino en el que vamos a aprender de dónde venimos, en qué cultura estamos, especialmente un poco en nuestro contexto social, ¿no? Bueno, en España, aunque también hay mujeres europeas que dicen, si es que yo al final también veía esas series y yo, ¿vale? Pero más o menos nuestro contexto cultural. ¿Qué es lo que hemos mamado de niñas? ¿Qué referentes hemos tenido? Afectivos, culturales, ¿a qué aspirábamos? ¿Cómo nos han enseñado a desconectarnos del cuerpo? Por lo que decía antes, ¿no? De no hagas, no hagas, no hagas, ¿no? Limítate a, cuidado de lo que digan de ti, toda esta parte, para al final convertirnos en objeto de deseo y en satisfacer a los demás y cuidar a los demás. Y esto pasa por todo, es decir, siempre estar a expensas de lo que el resto necesite. Y muchas veces, bueno, pues hay mujeres que sí que entienden o saben qué es lo que necesitan ellas, lo que yo quiero, lo que me apetece, cuál es mi hobby, mi momento de autocuidado, aunque no se lo puedan permitir, pero es que muchas mujeres ni siquiera llegan a tener un espacio de qué es lo que yo necesito. Entonces, al final en el libro es un poco entender de dónde venimos, la raíz, para identificar qué es lo que nos está limitando tanto y para que sepamos que no es algo, que por eso no es tan fácil, porque no es algo solo nuestro, no es individual, es que son siglos de aprendizaje que compartimos millones de mujeres alrededor del mundo y que esto nos va a pasar factura a la hora de relacionarnos sexualmente en pareja, o sea, en individual con nosotras, en pareja con otros, con nuestras parejas de largo tiempo, en plan parejas que ya llevan 10, 15, 20 años, cuando nos separamos y tenemos otra vez que volver a relacionarnos, porque esto yo también lo veo en consulta, ¿no? Que te separas, tú has vivido 20 años de relaciones sexuales no disfrutadas y a veces ni siquiera piensas que tengas permiso para disfrutar ya. Entonces, claro, es un poco entender todo este camino y al final en el libro no hay un consejo, ¿no? Pero al final vas como que te va proponiendo un camino posible dentro de todos los que hay para llegar a tu propio bienestar sexual, pero te va proponiendo distintos caminos e ideas que necesitamos abordar para poder saber qué es lo que a nosotros nos hace disfrutar, porque a veces queremos tener una sexualidad plena, pero ni siquiera sabemos qué es una sexualidad plena. ¿Yo qué quiero? ¿Qué es una sexualidad plena? ¿Solo tener muchos orgasmos? Es un poco la idea esta capitalista de ahora. Pues ya saber hacer squirting, eyacular, ser multiorgásmica, hacer tantra. O sea, que al final esto también es una trampa y es lo mismo exactamente, ¿no? Entonces al final es, ¿realmente tú sabes lo que es plenitud sexual? ¿O también te han vendido una idea de qué es una mujer que disfruta sexualmente, de quién es esa mujer que disfruta? Y al final no hay una sola posibilidad. Es que no hay una sola posibilidad. Cada una tiene que encontrar la suya y al final el libro es un poco ese camino de propuesta de ver cómo que yo me he comido muchas piedras también y que tú puedes comerte muchas piedras y tener relaciones muy tóxicas y eso no te hace no ser merecedora de un lugar de compartirte pleno, ¿no? Entonces al final es un poco esa clave. Pero para mí el inicio de todo es entender que sí hay un camino, saber, ¿no? Sentirnos merecedoras de ese disfrute sexual, pero siempre partiendo por nosotras mismas. O sea, al final ese es el asunto pendiente para empezar, que tú sepas hacerte disfrutar a ti sin culpa y no solo es una técnica concreta en la que tú llegas al orgasmo. Disfrutar es abrir tu fantasía, saber lo que te excita, qué te produce deseo, a ti quién te pone, qué te pone, porque permitirte todo eso, porque a veces no es tanto ser capaz de tener deseo, sino entender qué es lo que a ti te pone para encender ese deseo. O sea, al final es que es mucho antes, ¿no? Nos preocupamos mucho por cuánto sexo tengo, pero no nos preocupamos nada por cuántas veces yo me excito. Y si yo sé qué es lo que a mí me pone, y si yo miro el mundo con esa mirada como de encontrar cosas excitantes, o estoy cerrada totalmente a cosas que sean excitantes, directamente ni me lo permito, ¿no? Entonces, claro, desde ahí es difícil, como si pensamos que el sexo es una tecla que tocas, que esa es generalmente lo que tenemos un poco la mirada, ¿no? Estamos en pareja, el sexo es un derecho que se tiene en pareja, tocamos el botón y en el botón ya se tiene sexo. Y ya no solamente digo mujeres, sino tanto hombres como mujeres, llegar al sexo desde ese lugar tan mecánico. De, bueno, pues ya, pues toca, venga, pues ya, pues tenemos sexo. Ellos se excitan más fácil porque conectan con esa facilidad desde la infancia y a nosotras no. Entonces, claro, nosotras al final tenemos sexo, pues eso, desde lo mecánico, desde ese lugar aprendido del sexo no es algo que tú te merezcas tener. Reforzado una y otra vez, porque cada vez que yo tengo sexo sin tener ganas de tenerlo y es sexo no disfrutado, pasa como lo de los croissants a la inversa. Refuerza la idea de que el sexo es algo que a mí no me gusta. Si yo me como un croissant que está malo una y otra y otra y otra vez, pues ya a lo mejor aguanto 2. A la tercera digo,
el cuarto no me lo como. ¿No? Pues es que esto pasa igual con el sexo. Me miráis los dos con cara de ¿cómo se enrolla esta mujer? No, es que es súper interesante y de hecho lo han puesto por aquí más de una vez, que es muy interesante todo lo que dices, Sonia. Estás diciendo algo que a mí me recuerda todo el tiempo a esa falta de las mujeres de forma general, porque hablamos en términos genéricos en todo momento, de no darnos espacio a nosotras. Esa entrega, ¿no?, que tiene la mujer, porque así venimos arrastrando muchas generaciones, el darnos, el cuidar a los demás, atender las necesidades de los demás, y el placer es una clave. No veo a mis abuelas, pienso en ellas, y nunca han hecho nada para ellas. Todo lo que han hecho es desde esa entrega, que cuando ya sus cuerpos no pueden, no tienen ya, es como, bueno, ya no puedo, no sirvo, y claro, no sirvo, no, claro que sí. Lo que pasa es que no en ese paradigma en el que han sido educadas, y ahí creo que el primer paso entonces sería ese darnos permiso para el placer, para indagar, y a partir de ahí utilizar, por supuesto, el placer corporal, pero que tiene que haber un previo, que es el placer por el mero hecho de que nos lo merecemos por existir, no por ninguna ganancia que hayamos obtenido. Y me estoy acordando, ahora que estás hablando de la excitación y el deseo, de un documental que vimos ayer precisamente, bueno, vimos el final ya, que hacía referencia a que los hombres tienen la excitación como más fácil o más a mano, no solo por ese permiso desde la infancia, porque se tocan, a todos nos hace mucha gracia, y no si las chicas se tocan, porque es un placer que nace ya desde los genitales, la excitación, mientras que las mujeres tiene más que ver la excitación no tanto con los genitales, sino con el contexto, cómo nos sentimos y cómo tenemos de cuidado o no el contexto. ¿Cuál es tu punto de vista a este respecto? Bueno, es un punto que ha sido, yo digo muchas veces que la sexología en realidad hay que pensar que, aunque puede parecer una cosa muy moderna, porque al final es como la sexología pues es una ciencia un poco tabú, al final estás abordando temas sexuales que son un tabú. En realidad la sexología es una ciencia bastante casposa, porque reproduce una y otra vez los mismos estereotipos de género. Entonces, mi mirada desde mi corriente, que además en Fundación Sexpol se trabaja mucho desde ahí, no voy a decir todo, porque no es todo, ni mucho menos el contexto social, pero una parte muy importante, la mayoría, sí es el contexto. Entonces, claro, también vemos lo que queremos estudiar, es decir, cómo tú sabes que un hombre está conectado a sus genitales más sencillo sin tener en cuenta que se le ha permitido conectar con sus genitales desde que nació y a nosotras no. Claro, nosotras hemos aprendido, de hecho es verdad, la erótica de las mujeres se construye muy, yo digo muchas veces, de fuera, el contexto como de fuera hacia adentro, y en los hombres es de dentro hasta adentro, se queda ahí, y a veces desde ahí lo puedes mover un poquito, pero desde ahí, ¿no? Entonces es como en sentidos contrarios. Pero al final, para mí, tiene que ver con el aprendizaje, que a nosotras se nos ha permitido el placer en las caricias en el pelo, las cosquillitas en la mano, en clase con tus amigas, como los besos, los abrazos, el contacto. Al final hay un contexto en el que sí que hemos encontrado placer, y en el caso masculino no ha habido nada fuera de los genitales, nada fuera de eso. No hay un referente, o sea, si tú piensas en un hombre que encuentra placer en hacerse cosquillitas en la mano con su amigo, o en el abrazo, o que pide muchos abrazos, no digo con 2 años o con 4, pero si lo empiezas a ver a medida que van creciendo, con 2 años muchos abrazos, con 3 tal, bueno, bien, pero con 8 años y con 15 años siguen pidiendo tantos abrazos, y eso es porque han nacido con un pene, o eso es porque no se les ha permitido y cuando tienen 8 años les dicen, ay, que tú tienes que ser un machote, déjate de no sé qué. Claro, es que al final no podemos olvidar que la ciencia estudia lo que quiere, y que lo estudia también con un origen que no se puede descifrar, ¿no? Como hemos llegado hasta ahí. Entonces, para mí sí que es cierto que el hombre se excita muy fácilmente porque está muy en contacto con sus genitales y los tiene, por decirlo de alguna manera muy cristalina, como muy sobaos. O sea, está claro, porque es que ha habido permiso y además se les ha insistido en que así fuera. Los hombres se han hecho, bueno, no digo todos, pero generalmente lo de las pajas en grupo en la adolescencia es una cosa como muy común. Nosotras no hablamos ni en la edad adulta de cómo se masturba tu mejor amiga, no tienes ni idea de eso. La conciliación. La conciliación de todas, que yo tengo también a mi peque ahí fuera. Que
por eso hemos tenido que posponer un poquito el directo precisamente. Nos vino bien cuando tú nos dijiste que tenía el peque, digo, venga, pues posponemos. Claro. Pues bueno, eso, que en realidad mi perspectiva es esa, ¿no? Que al final hay una parte que no podemos olvidar y que es muy difícilmente descifrable desde esa mirada más biologicista, ¿no? Porque al final es, sí, tú lo puedes tener muy claro ahora lo que ocurre, ¿no? Con la respuesta sexual. De hecho, hay muchos estudios que a mí me gusta mucho recomendar cuando la gente quiere estudiar sexología, hacerlo en Fundación Sexpol, porque está esa mirada crítica de decir, sí, también se han hecho estudios de saber por qué, cómo reaccionan, además, sobre todo sobre las mujeres, que cuestionan la excitación de la mujer, en el que te ponen un montón de imágenes alternativas y se mira cómo responde tu cuerpo ante esas imágenes, sin ningún contexto, entendiendo que el hecho de que tu cuerpo se excite ya supone algo, porque tu cuerpo puede reaccionar ante la excitación y tú no estar conectada con el deseo y tú no disfrutar. De hecho, yo digo muchas veces, tú fíjate, cuando hablamos de la histeria femenina, cómo se hablaba de que la histeria femenina se curaba tocando los genitales desde fuera, ¿no? Hasta tal punto que en el siglo XIX ya se les cansaron las manos e inventaron el vibrador. Entonces, desde ese lugar, ¿por qué eso no estaba mal visto? Porque el único sexo que se concebía como sexo era la penetración. Entonces, desde ese lugar, mi cuerpo puede estar muy excitado. Y yo digo muchas veces, ¿tú vas al ginecólogo o a la ginecóloga y te excitas? No, ni mucho menos, claro. Porque realmente, ¿y qué estás haciendo si están cumpliendo el estereotipo que tú tienes en tu cabeza de lo que es la masturbación? Que por supuesto no es. Claro, no, porque tú no vas con esa predisposición, porque a ti no te están tocando de esa manera. Eso te quiero decir, es que por mucho que a ti te toquen la vulva, tú puedes no tener ganas de sexo. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, que al final yo soy muy crítica también con esos estudios, no solo yo, una parte importante de la sexología, ¿no? Porque al final hay una mirada de eso muy biologicista, pero que es que la parte de construcción social no nos la podemos quitar de ninguna forma, ¿no? Tiene sentido lo que os digo, ¿no? Como esa parte de sí, los genitales, como que tenemos ese contacto porque ha habido mucho permiso y sin embargo a nosotras, cero permiso. No te toques ahí, que es sucio, lávate las manos después de eso. Pues sí, súper claro. Muchas gracias, Sonia. La verdad que es súper importante tener en cuenta el contexto cultural y social. Se me ha quedado una pregunta. Al principio comentaste, ¿no?, que tú tienes una mirada feminista, ¿no?, dentro del campo de la sexología. Y a mí una pregunta que me ha surgido. ¿Existe una forma, digamos, de tratar la sexología sin mirada feminista, perdón? Por supuesto, la mayoría. Si tú vas, por ejemplo, Ahí se ha ido el sonido. No te escuchamos, Sonia. A ver ahora. Hola. Ahora sí. Vale. Estaba diciendo, claro, la mayoría de la perspectiva, como cualquier abordaje profesional, todo en realidad podríamos hacerlo con perspectiva de género, que es lo suyo, ¿no? Y se puede hacer sin perspectiva de género. Pero, por ejemplo, tú puedes trabajar una falta de deseo sin trabajar con perspectiva de género, sin hablar de cómo has construido tu deseo y del permiso, hacerlo de una mirada muy individualista, por ejemplo, ¿no? Hablar de, no sé, es que claro, para mí es inconcebible, pero bueno, o sea, que hay ejemplos por un tubo de que no se hace así, de forma general, ¿no? Que no se trabaja el deseo sin preguntarte y sin saber de dónde viene la construcción nuestra como mujeres y la de los hombres. O, por ejemplo, sin abordar la carga de las tareas, ¿no? O sea, las tareas domésticas y cómo eso nos aleja sexualmente, que parece una cosa cero sexy, pero es que al final ahí está muchas veces en un porcentaje enorme el distanciamiento erótico de las parejas en el conflicto que supone la convivencia. Si tú no recoges eso, ¿cómo lo haces? Para mí, por ejemplo, perspectiva de género también es pues trabajar con los hombres una eyaculación, como se dice, precoz, que es también bastante construida esa dificultad. Al final en Sexpol pues se pone muy en duda esta dificultad de la eyaculación precoz, conocida como tal, y trabajarla de una mirada muy conductista, sin que te pregunten cómo ha sido tu construcción como hombre acerca de tu sexualidad, todos los mitos que tú has aprendido, esa parte de el dador de placer, el que todo lo sabe, el experto sexual. Si tú no revisas los roles de género y los estereotipos aprendidos, ¿cómo vas a poder deconstruir desde ahí? Yo no lo entiendo, pero sé que sí que se hace muchas veces, que se trabaja en pareja o en individual sin hablar de roles y estereotipos de género, porque la mayoría de es que no lo aprendemos. O sea, quitando formaciones puntuales que lo tengan en cuenta, no hay ninguna carrera, ya no hablemos de, por ejemplo, la medicina, es que pasa en todo y ya hay médicas
un montón hablando de la importancia de meter la perspectiva de género no en la medicina solo, en la ciencia, en los estudios, es decir, que la sexología es una ciencia más y desde ese lugar perfectamente puede seguir reproduciendo los mismos roles de siempre. Si no cuestiona eso, es lo mismo. Te enseñan a tener más relaciones sexuales, pero no necesariamente más disfrutadas ni más conscientes. Puede ser. Entonces, claro, bueno, sí, Sonia, muchísima información, la verdad es que una pasada, y terminar solo con una pregunta, y es que con toda la información que tienes ahora, ¿qué le dirías a la Sonia de 15 años? Pues, por un lado diría, eso ya os lo digo en el libro, mira cómo soy, no lo puedo decir, y en realidad en resumen para mí es un confío en ti total, o sea, es un, joder, tía, lo estás haciendo genial, o sea, sabes mucho más de lo que tú te crees, sabes mucho más de lo que tu entorno, no digo familiar, la sociedad espera de una adolescente, ¿no? Entonces sigue haciéndolo y sigue masturbándote, amiga, que te dejaste de masturbar unos años porque creías que estaba mal y no, bueno, eso ya luego lo aprenderás. Así eso le diría, ya luego lo aprenderás. Pero sí, desde luego que lo estabas haciendo bien. Genial, Sonia. Pues un libro, Feminidad Salvaje, obligatorio sin duda para iniciar ese camino, y muchísimas gracias por haber compartido y haber iluminado un poquito, porque es un tema súper necesario. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.